Nos volvemos hoy a encontrar para recorrer la vida de David y para sacar ejemplos para nuestra vida. Cuando Esteban, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, el versículo 22, habla acerca de David, dice una frase que hay que tenerla muy en cuenta cuando uno estudia la vida de David. Él dice: levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Lo que quiere decir que Dios sabía que el corazón de David era un corazón que sintonizaba con la voluntad de Dios. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Hemos leído, y si no lo leemos ahora, 2 Samuel, capítulo 2, los primeros 5 versículos. Y luego el capítulo 5, también los primeros 5 versículos. Allí nosotros nos encontramos con una historia, o con dos historias, que están separadas por 7 años. La primera de las historias: Saúl había muerto. David lloró a Saúl y a Jonatán. Una endecha maravillosa por el amor que destila es la que justamente escribe en ese momento. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijos de Israel, llorad por Saúl. Es impresionante esto, porque Saúl fue el enemigo de él, fue el que buscó la muerte de él, fue el que lo persiguió. Y sin embargo, él se mantuvo siempre sujeto a la autoridad de Saúl. Se rebelaba cuando quería matarlo, pero después lo respetaba. Él honraba a Saúl, aunque Saúl era su perseguidor. Entendía que era el ungido de Dios. Saúl había sido rechazado por Dios por desobediente, pero para David era todavía el ungido. Respetaba la autoridad de Dios. Si alguien tenía que tocar a Saúl, tenía que ser Dios y no justamente él. Por eso, nunca puso la mano sobre Saúl y ejecutó a la malecita que vino a contarle la historia de que lo había matado, justamente para congraciarse con David. Y él lo hizo ejecutar. ¿Por qué? Porque era el ungido de Dios. Y esto es algo que es de destacar. En primer lugar, que David tenía un corazón limpio. No logró Saúl, con toda su persecución, ensuciar el corazón de David. David había sido también elegido por Dios, ungido por Samuel. Y cuando Samuel lo ungió, se sabía que David tenía que ser el sucesor de Saúl. Sin embargo, hay algo notable en la vida de David, que aparece justamente en la primera de las lecturas, y es que no se entronizó por la fuerza, ni alegó tampoco sus derechos. Él creía realmente que un siervo de Dios tiene deberes y se abocó a cumplir los deberes, pero no tiene que reclamar derechos. Dios defiende sus derechos. Es importante entender esto, esta verticalidad que había entre Dios y David, entre David y Dios. David estaba perfectamente ubicado en su rol de siervo frente a Dios. Y fíjense que si hay alguien que podría desbordar como líder, este era justamente David. Pero no, estaba ordenado debajo de Dios porque sabía que Dios era la máxima autoridad. Y esa ubicación en el lugar del siervo es lo que lo lleva a consultar permanentemente a Dios. Dice en el capítulo 12, el versículo 1, después de esto aconteció que David consultó al Señor diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Fíjense que ya tiene la puerta abierta para sentarse en el trono de Saúl, porque Saúl ha muerto.
Y sin embargo, él consulta al Señor y lo consulta 2 veces seguidas. No solamente lo consulta la primera vez, subiré a alguna de las ciudades de Judá, sino que cuando recibe la respuesta de Dios, él dice, ¿a qué ciudad tengo que ir? Es un hombre absolutamente sujeto a la voluntad de Dios. Consulta a Dios. Y cuando él va a la ciudad de Hebrón, pasa el primero de los hechos importantes de los 2 que vamos a ver. Vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Ellos solos vinieron a David y solo dijeron, este es el hombre que necesitamos. Allí fue ungido para eso. David dependía en todo, absolutamente en todo, de la voluntad del Señor. Esta dependencia es lo que hacía que fuera un varón conforme al corazón de Dios. Después los seguidores de Saúl hicieron guerra, David se defendió, respetó a los que lo atacaban, censuró a los suyos cuando se excedían, pero se mantuvo siempre en su lugar. Pasaron 7 años y 6 meses. Y 7 años y 6 meses donde él estuvo gobernando sobre una sola tribu, que era la tribu de Judá. Y en ningún momento él reclamó al Señor que él había sido ungido rey de Israel. En ningún momento. Y cuando llegamos al capítulo 5 de 2 Samuel, los primeros versículos, voy a leer los versículos 1 y 3. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, huesos tuyos y carne tuya somos. Vinieron pues todos los ancianos de todo Israel en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos, y en Hebrón, delante de Jehová, ungieron a David por rey sobre todo Israel. Es decir, no necesitó presionar para nada. Dios le había puesto el aceite de la unción en la cabeza por medio de Samuel, y él esperó tranquilo. Y en esa tranquilidad fue llamado para ser, y ungido por la gente también, para ser rey en Judá, y 7 años y 6 meses hizo correctamente ese trabajo, y vinieron todas las tribus y todos los ancianos y reconocieron la autoridad de él. Y volvemos al versículo que mencionábamos al principio. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En este relato, en las cosas que hemos subrayado, está la respuesta a la gran pregunta que tenemos que hacernos, que es, ¿por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? En primer lugar, era un hombre de limpio corazón. En segundo lugar, estaba perfectamente ubicado en su lugar de siervo de Dios. Él sabía quién era autoridad. Y en tercer lugar, consultaba continuamente al Señor sobre el rumbo que tenía que dar a su vida. Este hombre, con esas características, era el hombre de quien el Señor dijo, es un varón conforme a mi corazón. Es un ejemplo de obediencia a Dios, es un ejemplo de paciencia, de esperar en el Señor, y es un ejemplo de esperanza. En el Salmo 27, él tiene una frase en el versículo 14 que puede servir para redondear todo esto que hemos dicho. Es el consejo de David: aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Es el Salmo 27, el versículo 14. Es el gran consejo que uno ve que David lo cumplía en su propia vida. Comenzamos entonces la lección de hoy.